El transformador. El transformador. ¿Qué es un transformador? ¿Algo qué? Por ejemplo, hay un equipo acá, esta es la pedalera, el teclado mismo lleva un transformador. Esto es un transformador. Aquí un aparatito que lo enchufas al teclado y es el transformador, que cambia de voltaje, lo sube la potencia, cambia la potencia, tiene 9 voltios, 12 voltios, y estos equipos vienen por voltajes. Por voltaje. Este, por ejemplo, es 12 voltios. Si le pones un transformador de 9 voltios, no funciona. Bueno, parece ir a clases de ingeniería, de electrónica, ¿no? Pero quiero que me entiendas con esto. Eso tiene 12 voltios. 9 voltios. ¿Le pones un transformador de 9 voltios? No. Pero el transformador tiene una señalización donde lo subes. Tic, tic, lo subes y se sube a 12. Y recién prende este aparato. Porque si lo dejas en 9 voltios, no prende jamás. Y te hago la pregunta: ¿en qué voltaje estás tú? ¿Cuál es el voltaje que necesitas tú? ¿Estás en el 2, en el 4, en el 5? ¿De qué voltaje eres? Ahora, hay transformadores de diferentes voltajes. Esos transformadores se pueden adaptar a cualquier aparato. Este aparato, el teclado, es de 12 voltios. Este de aquí es de 9 voltios. Hay otros aparatos que son solamente de 6, de 4. Los celulares, por ejemplo, entran 3, 4 voltios, nada más. Le pones uno de 12, revienta. Le pones uno de 1, nunca te va a prender. ¿Qué voltaje necesitas tú para estar activado? ¿En qué nivel de voltaje estás tú? Hay alguien que nos puede subir el voltaje al 100%. ¿Quieres saber quién es? Yo estoy seguro que tú te la sabes. Estoy seguro que tú te la sabes. ¿Sabes? A veces, si tal vez te hubieras criado tú en una isla desierta y nunca hubieras ido a una iglesia, solo hubieras tenido una Biblia, tú tendrías expectativas muy altas respecto al obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Tú dirías, si nunca fuiste a una iglesia, insisto, solo tenías tal vez una Biblia, tú dirías, no se puede ser cristiano sin ser lleno del Espíritu Santo, a lo que dice la Biblia. Si nunca hubieras ido a una iglesia, no se puede ni siquiera concebir la vida cristiana sin estar lleno de Dios. Porque tú ves como el Espíritu Santo nos hace hacer cosas extraordinarias, totalmente fuera de lo común. Tú vas a ver que Jesús hace cosas asombrosas. Un pescador se convierte en un superhombre. De pronto, un hombre que hasta hace unos días negaba al Señor, muerto de miedo, maldiciendo, y de pronto, hoy dice, está sanando un paralítico, siendo con una seguridad, permitiéndose, deja de orar, vamos a consultar si es la voluntad de Dios. Vemos a ese tosco pescador, que era Pedro, transformado en un profeta. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Es inexplicable la vida de ese pescador sin la intervención del Espíritu Santo. Y si yo fuera Satanás, yo estaría muy interesado en que la iglesia ignore al Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo pierde la sobrenaturalidad. Por favor, no me lleven esto a pensar de las iglesias carismáticas, de las iglesias pentecostalistas que hablan en lenguas. O sea, no, no. Estamos hablando sobre la vida sobrenatural. ¿Qué pasa durante la semana cuando tenemos al Espíritu y cuando no tenemos al Espíritu Santo? Diametralmente opuesto en la vida aquel que tiene el Espíritu Santo y aquel que no lo tiene, conforme a la Biblia. Por eso insisto, ¿qué hubiera pasado si tú nacieras en un lugar que nunca fuiste a una iglesia, en una religión organizada? Nunca te hubieran hablado del Espíritu Santo, o te hubieran dicho, bueno, el Espíritu Santo es un regalo para algunos y un regalo para otros. ¿Nunca os hubieras oído para eso? No podíamos entender de servir al Señor, el caminar al Señor en la vida diaria, en el negocio, en la familia, sin el Espíritu Santo. Porque Jesús sana enfermos, resucita enfermos, limpia leprosos, y con la misma seguridad da ciertas instrucciones a los discípulos. Tranquilo, yo me tengo que ir, pero viene otro que es el Consolador. Y les dice que esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y los discípulos, los muchachos, dicen, no saben cómo es. No saben cómo va a venir el Espíritu Santo. Ellos solamente tienen la orden, la instrucción de esperar que Él va a venir. Él vendrá. Y les dice 3 cosas a sus discípulos, bien puntuales. La primera, dice, la separación va a ser
me tengo que ir, pero les voy a preparar un lugar. Nos vamos a reencontrar, muchachos. Ese es el momento cuando los muchachos piensan y dicen: hemos estado tanto tiempo con Jesús, ¿qué vamos a hacer? Luego les promete que Él va a estar al lado del Padre y va a escuchar a cada una de las oraciones. Y en tercer lugar, con la misma efusividad dice: y quédense aquí, porque viene otro consolador que va a acompañar siempre, que va a ser igual que mí. Imagínense que los discípulos están pensando: ¿cómo vamos a comparar un espíritu que no puedo ver, que no sé cómo luce, no sé cómo es? ¿Cómo voy a comparar con alguien que comer, con charlar, con divertir, con pescar con Jesús? No tiene comparación. Muchas iglesias hoy piensan lo mismo, subestimando las palabras del Señor Jesús. El Espíritu Santo es una cosa. Hasta escuché una vez que decían: es como una clara de huevo con la yema, no se puede separar. No, el Espíritu Santo no es un huevo. El Espíritu Santo es algo real. Es algo, es alguien real. Es alguien, no es algo que sentimos, que yo sentí una cosquillita. El Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo es Él, es el mismo Dios. El Señor prometió que va a venir para que nuestra vida sea cambiada. Hagan este ejercicio, escúcheme, hagan este ejercicio. Lo hice alguna vez. Imagínense lo que sería si Jesús se reencarnara aquí. Vendría, que tú lo puedas ver, como una persona, y dijera a Jesús: bueno, esta semana me voy, una vez a la semana voy a vivir con cada uno de ustedes, con Santiago, con Krushenka, con Raciel. Y le dice: voy a estar esta semana contigo. Y Jesús te dice: lo único que tengo es una cama, un lugar, y voy a ir a tu trabajo, a tu empresa, a tu negocio. Voy a estar contigo, con tu familia. Voy a estar allí cuando tu marido te haga la vida imposible, no sé, hasta cuando tus hijos te hagan renegar, cuando tu suegra venga a visitarte, lo que sea. ¿Cómo crees que sería la vida en ese momento? ¿Te preocuparías en algún momento con Jesús al lado? ¿Te preocuparías? ¿Te diría? No, eso es surrealista, dirán. Pero dejen volar la imaginación un poco. Lo puedes tocar, lo puedes ver a Jesús. ¿Cómo te lo imaginas? No lo sé. Pero Jesús se va contigo. Está ahí una mañana, toma el café contigo en la mañana, desayuno. Y tú le dices: Jesús, estoy apurado, estoy sobre la hora. Te dice: no te preocupes. Tienes problemas de tránsito, yo te lo abro. Te lo abre el tránsito. Y tú vas: ay, Jesús, mi jefe es muy malo. Tranquilo, yo voy contigo, no te preocupes. ¿Te preocuparías? Ay, Jesús, me llegó un insulto. No, tranquilo, no te preocupes. Yo estoy aquí contigo. Yo estoy contigo. ¿Te imaginas? ¿No? Ay, Jesús, me van a demandar, me van a hacer. No, tranquilo, ya le cambié la mente al juez. ¿Te preocuparías? No. Sería una vida soñada. Pero ¿por qué pensamos que el Espíritu Santo no es lo mismo? ¿Por qué pensamos que el Espíritu Santo es un nivel menor? Porque Jesús dijo: yo les mando otro. Es como tenerme a mí. A mí no me pueden tener siempre. Cuando ustedes se fueron a navegar en el botecito, si yo no me aparecía en el lago caminando, no hubieran salvado. Pero el Espíritu Santo lo van a tener adentro. La Biblia dice que Elías era semejante a nosotros, y con fervor oró y Dios lo escuchó. Yo escuché alguna vez: si Elías era semejante a nosotros, a mí me alienta, a mí me motiva. Esa historia a mí me levanta. Primero, Elías no tenía un Cristo resucitado. Segundo, Elías no tenía el Espíritu Santo dentro, como ahora tenemos nosotros el Espíritu Santo, que tenemos como una brújula guiándonos en todo tiempo. ¿Tenemos al Espíritu Santo, sí o no? Elías no lo tenía. Pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos hoy al Espíritu Santo, que está como una brújula dentro, guiándonos, alertándonos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ese es el Espíritu Santo que hoy lo tenemos, que Elías no lo tenía. No lo tenía. Pero dice la Biblia: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino que vivan en el Espíritu, si es que el Espíritu vive en ti. Pablo está diciendo: para que no haya la naturaleza pecaminosa, tiene que vivir el Espíritu de Dios. Luego escribe una carta a la iglesia de Corintios y dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Ahí lo puedes leer. Y Pablo le dice: ¿acaso no sabes que el Espíritu Santo está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Pregunta. A ver, pregunta. Mírenme, pregunta. Como decía si tu cuerpo es el templo, si Él vive adentro,
¿no debería haber una diferencia quien no lo tiene? ¿Sí o no? ¿No debería haber una diferencia entre quien tiene el Espíritu Santo y entre quien no tiene el Espíritu Santo? Si yo te digo, en este momento, el Espíritu Santo vino a mí anoche y me dio una capacidad sobrenatural para tocar la guitarra, para que ya podamos prescindir de todos y yo solo puedo hacer, y puedo ser el hombre de orquesta. Ay, no, ni tienes pinta de músico, me dirán algunos. Pero imagínate que en ese momento se lo puedo demostrar aquí. Y de pronto acaso la guitarra y empiezo a tocar así cualquier cosa, hago chillar y una bulla, fatal. Y tienes todo el derecho de poder juzgarme, decirle, de poder decir, a este no le llegó el Espíritu Santo, está loco. Dice que tiene el Espíritu Santo, pero no tiene capacidad sobrenatural para nada. Es un burro tocando la guitarra. No deberíamos ser una carta leída si solamente con mirar, decir, ah, no, si el Espíritu Santo está sobre él, si tiene una capacidad sobrenatural, es inexplicable. ¿Es inexplicable? Esa es mi oración. ¿Se acuerdan de aquel momento, la primera vez cuando dije que esta iglesia va a ser algo y tiene que haber algo sobrenatural? Tiene que ser algo sobrenatural. A veces subestimamos al Espíritu Santo cuando decimos, o cuando me lo han dicho, ah, no, creo que tú no quiero que seas parte o llamado del Señor. La iglesia va a crecer, pero siempre cuando realmente estés en un buen lugar. Si la iglesia está creciendo es porque yo creo que está el Espíritu Santo en este lugar. Y la iglesia cada vez está más unida y más fortalecida. Y hay cosas en este lugar porque yo creo que el Espíritu Santo está en este lugar. Alguna vez me dijeron, ah, tu iglesia va a crecer porque tienes buenos músicos y tienes un gran músico. No, tiene que ser algo sobrenatural. Yo le he pedido al Señor, no queremos tener una iglesia explicable, que tiene que ser una iglesia inexplicable, que se rompan la cabeza, ¿qué pasa? Y nosotros digamos como los discípulos, ¿qué pasa en esa iglesia? No sé, solamente el Espíritu Santo viene cada domingo y la gloria está sobre este lugar y yo siento algo diferente y voy a sentir algo diferente, por eso quiero que vengas y estés en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No vivimos conforme a la carne, sino conforme al Señor. ¿Sí o no? ¿No? Qué lindo es cuando te dicen, mira, a mí el mejor halago que me pueden decir es, ¿sabes? Yo nunca creí en ti, no te soportaba a ti, eras muy pedante, pero cuando te escuché hablar, cuando estaba en ese lugar, yo sentí algo diferente y era el Espíritu Santo. Yo era el Espíritu Santo. Y lo mismo tiene que pasar contigo. Cuando estaba hablando contigo, cuando estaba a tu lado, sentí algo inexplicable, sentí algo en el que no entendía lo que pasaba, pero era el Espíritu Santo. Y la gente tiene que decir, cuando venga aquí, cuando tú lo invites aquí, sentí algo en esta iglesia. ¿Qué pasó? Algo pasó, fue el Espíritu Santo. Empezó a soplar. ¿Sabes? Hay una historia que me llama la atención y lo hemos contado, lo hemos predicado acá. Cuando Elías oró, ¿qué pasó? Y cuando estaban orando a Baal, a Dios Baal, ¿cuánto tiempo oraban? 8 horas. 8 horas, desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Y esta mañana leía, y hay un versículo que me sorprendía muchísimo. Después de que ellos tuvieron su servicio toda la mañana hasta la tarde, dice, y no escuchó nadie. Nadie respondió ni prestó atención. 8 horas de servicio y nadie prestó atención. Nadie. No hubo ninguno, Baal, que hiciera llover fuego del cielo. Pero luego, cuando Elías oró, esta parte me encanta cuando dice, escuchen, cuando Elías oró y clamó, dijeron, realmente este es el Dios verdadero. Realmente Dios está con él. ¿En serio cayó fuego? Sí, cayó fuego en el altar. ¿Qué iglesia? ¿Qué ministerio? ¿Qué crítica puede haber que cuando el Espíritu Santo está en el lugar, que cuando vengan a este lugar y digan, algo va a pasar con tu vida, y algo pase? ¿Quién no puede querer venir? ¿Quién no puede querer sentir la presencia del Señor? Hombre de Dios, hombres que caminaban de modo sobrenatural, semejante a las pasiones nuestras, pero llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de vivir como Elías con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos dicen, estoy cansado de vivir en la vida natural?
Cuando ustedes llaman a una campaña de milagros o llamamos a una campaña de milagros, estoy seguro que puede haber muchos, porque quieren milagro, quieren la mano del Señor, pero muy pocos quieren el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu con un montón de ingredientes: paz, alegría, paciencia. Si uno está plantado con el Espíritu Santo, con el fruto, es natural. Uno debería tener amor, paciencia, bondad, fidelidad. Pero no puedo. Pero esta cualidad solamente se puede obtener en un grado sobrenatural. ¿Me están entendiendo? Únicamente llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué crees que hay gente que siempre está renegando, que siempre está jeteando, que siempre está con su cara larga, siempre está distraída? No tiene fruto. Porque esto es una experiencia sobrenatural. Cuando nosotros llegamos a tener al Espíritu Santo, es algo sobrenatural. ¿Sabes? No es lo mismo como una persona natural. Ahora, para aquellos que dicen, yo no critico por aquellas personas, mira el fruto, ¿qué es lo que tiene? Algunos dicen, tienen seguidores. No, el fruto es el carácter cambiado de un grado sobrenatural. Cuando tu carácter ha cambiado. Pregunto, ¿tienes más paz que los mormones, que los testigos de Jehová, que un mundano? ¿Tienes más tranquilidad, más gozo que algunos ateos? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente a ti? ¿Qué te hace diferente? Cuando tú ves a un cristiano o a alguien de nosotros que esté fuera en la calle, ¿la gente te puede reconocer que tú eres cristiano? Porque tu rostro brilla, porque tu actitud es diferente. ¿Lo puedes reconocer? ¿Hace que la gente te pueda reconocer que tú eres diferente? No me hablen de talentos, no me hablen de dones, porque aquí hay gente que tiene talentos, tiene dones, otros talentos naturales para ser oradores, talentos naturales para tocar la guitarra, son músicos, son buenos vendedores, pero algo sobrenatural que tú no podías hacer a menos que el Espíritu Santo estuviera lleno contigo. ¿Están conmigo, sí o no? Segunda pregunta de la tarde. Segunda pregunta. ¿Pueden reconocer de forma inmediata el obrar del Espíritu Santo en tu vida? ¿Puedes reconocer? ¿Puedes decir, sí, la verdad, esta semana yo vi al Espíritu Santo? No hubiera sido yo. ¿Cuántos pueden recordar en esta semana la obra indiscutible del Espíritu Santo? Que dices, eso no hubiera sido yo, no hubiera sido mi forma de hacer los negocios, no hubiera sido yo de poder haber vendido. Tuve que ha sido el Espíritu Santo. Si no recuerdas ni un episodio, estás ignorando al Espíritu Santo. El mejor regalo. Debemos de correr con ventaja. Es como que estuvieras empujando un automóvil teniendo la llave y no la quieres encender, pudiendo vivir sobrenaturalmente con el Espíritu Santo. Lo que estoy tratando de decir es que el Espíritu Santo no se conoce de manera natural, no se conoce de manera experimental. Yo no puedo explicar lo que es, si la teología no se puede explicar, y no puedo explicarlo tampoco. Lo único que puedo decirte es, hay que vivirlo y puedes experimentar. Mi vida no es explicable de otro modo, es algo sobrenatural. Yo no quiero otra cosa en esta iglesia. Lo que quiero es algo sobrenatural, que sea algo inexplicable. Algo inexplicable. ¿Sabes? Yo recuerdo una historia. Cuando era niño, una vez mi madre hizo llegar un montón de papa. Y dentro de la papa me dice, escoge, ayúdame a escoger. Yo escogí. Y mientras escogía, había unas papas que tenían gusanos. ¿Alguna vez han visto las papas con gusanos? Y en ese momento, cuando agarré los gusanos, y había unos gusanos grandes, medianos, pequeños, bien medio gordos. Y ahí recordé que en el colegio me dijeron que un gusano se convierte en mariposa. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Un gusano se convierte en mariposa. Y en ese momento dije, esta es mi oportunidad de tener mariposas. Agarré al gusano, me lo guardé, lo tomé como mascota. Agarré los gusanos y lo guardé. Y lo agarro los gusanos y lo tenía así en una cajita debajo de la cama. Es horrible, pero lo tenía ahí guardadito. Y tenía que esperar que se hicieran mariposas. Era como que cambiar de sexo, una cosa así, ¿no? Y era gusano y al día siguiente era mariposa. En fin,
el gusano trepa a 2 o 3 árboles, se arrastra y camina así, ¿no? Así. Ni siquiera tiene la elegancia de una serpiente, sino bien feo, camina feísimo. Es la vida de un gusano. Pero uno piensa que una noche, o está durmiendo una noche el gusano, imagínense, con un cuerpo de recordete el gusano se transforma en una esbelta mariposa y de pronto le abren las alas. ¿Qué pensará el gusano en ese momento? ¿Esto será de lo que me habló mamá? ¿Que un día me convertiré en señorita? ¿Pensará el gusano? ¿No? ¿Qué le dice la mamá gusana? Algún día serás señorita, te saldrán alas, no te asustes. ¿Qué pensará? Yo no sé qué piensa, pero yo creo que tan sorprendido como los gusanos, que después de una siesta se convierten en mariposas o despiertan mariposas. ¿No deberíamos estar nosotros sorprendidos cuando el Espíritu Santo nos llega y de manera sobrenatural hacemos y decimos, somos guiados íntimamente y tenemos discernimiento? Nadie nos estafa porque desnuda su corazón y sobrenaturalmente nos salen alas y podemos volar cuando antes no podíamos volar. ¿No deberíamos sorprendernos porque el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Cuántos quisieran ese milagro sobrenatural en el trabajo, en la oficina, en la familia, con los hijos? Ese milagro del Señor. Porque tú tienes al Espíritu Santo. ¿Por qué quieres tener al Espíritu Santo? Pregunto, ¿qué harás con el Espíritu Santo? ¿Para qué lo quieres al Espíritu Santo? ¿Para tener mucho dinero, para tener mucha plata, para tener un gran ministerio? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Pablo decía, lleno de Espíritu, tengo ganas de morirme, pero me voy a quedar vivos por amor a ustedes, por amor a las almas. Cuando leí este verso, cuando decía Pablo, por sobre todas las cosas, ¿por qué uno clamaba y por qué Pablo decía, yo quiero morirme, quisiera morirme, pero me voy a quedar por amor a ustedes? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Tú puedes en este momento decir, ay, no quiero desfallecerme, pero voy a vivir y me voy a esforzar porque te amo a ti. ¿Puedes decirlo? Si estás lleno del Espíritu Santo, yo creo que sí. Porque ama las almas, ama a los perdidos. Dice, no tengo capacidad para predicar, dirás. No tengo capacidad natural para hacer las cosas. Pero si tú te llenas del Espíritu, si tú te llenas por una capacidad sobrenatural y le dices, yo te prometo servirte hasta el último aliento de mi vida, yo solamente quiero el Espíritu Santo. Si Dios te pide algo que no quieres hacer, ¿tú estás dispuesto a recibir el Espíritu Santo para vivir algo sobrenatural? ¿Tú estás dispuesto a recibir ese poder sobrenatural para que algo grande suceda en tu vida? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Quisieras o no quisieras vivir? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Solamente necesitamos ser entregados. Cuando estás lleno del Espíritu, Él toma el control. El Espíritu Santo es el que guía. Y Él dice, yo voy a tomar el control. Yo voy a tomar el control. ¿Sabes? Cuando empecé el ministerio, si mal no recuerdo era la tercera prédica. Estaba preparando y eran como las 2 de la mañana y media más o menos. Y ahí recibí una palabra así clarita. Porque en aquellas prédicas que había hecho, yo había ejemplificado. Dice que tal pastor, dice que vio la gloria, dice que vio tal. Eran mis ejemplos. Pero en ese momento recibí y el Señor me dijo, a partir de hoy, todo lo que tú hagas y prepares, tienes que mostrar de lo que yo sentí en el pasado. Yo me sentía de lo peor. Yo me sentía que el Señor nunca había estado conmigo, que no había hecho absolutamente nada. Pero habían días en que empecé a buscar al Señor y empezó a mostrarme cosas maravillosas que Dios había hecho en mi vida. Y cuando estaba preparando este mensaje le decía, mientras estaba terminando, y no encontraba ninguna experiencia que yo, de lo que te estoy hablando ahora mismo, de algo sobrenatural que estamos viviendo, de esa transformación, de ese transformador total que te conviertes como un superhéroe. Yo le pedí al Señor, Señor, quisiera tener ese nivel máximo que cuando esté pasando por aquí, ¡fum!, Santiago se sanó. Imagínate ese poder sobrenatural. Yo le decía al Señor, decía, a ver, Espíritu Santo, si no me muestras una experiencia que yo había vivido para realmente mostrar y contárselo esta tarde, esta no es de Dios. Y a lo así, recuerdo una historia
cuando estaba haciendo un programa de radio. No sé si ustedes recuerdan, había un momento la moda de los apóstoles, de los superapóstoles, de los arcángeles, donde entró acá y habían apóstol aquí, apóstol allá, apóstolas allá, habían de todo, había de todo. Y en ese momento yo estaba en la radio haciendo un programa, hace tiempo, hace años atrás, y había una señora, una mayorcita señora que vino a hacer su pasantía a la radio y me dijo, yo puedo ser la productora. Perfecto, sé la productora. Y cuando llegó, me entrevisté con ella. Nunca me dijo que era cristiana, pero pasando el tiempo, después ya la descubrí que había sido cristiana la señora. Y como era mayorcita, ella me decía, tenemos que orar siempre. Y cada mañana me obligaba a orar, y orábamos ahí los que hacíamos programa. Y orábamos, y orábamos. Y un día me dice, ¿sabes? ¿Por qué no invitamos a los apóstoles para hablar? Y es un tema muy de moda, muy al momento. ¿Qué opinan de los apóstoles? Me dijo. ¿Qué puedo opinar de los apóstoles? Si quieres lo podemos estudiar. Bueno, y justo había un congreso en la iglesia donde estaba. Llegó el pastor de España, habló sobre el Espíritu Santo, habló del bautizo. Y ese año fue cuando yo recibí el bautizo del Espíritu en lengua. No sé si se los conté a ustedes cómo recibí el bautizo del Espíritu en lengua. O sea, estábamos orando ahí, yo estaba recibiendo ahí, orando. Yo decía, porque antes quería hablar en lenguas, no podía hablar en lenguas. Y el pastor vino y estaba orando. Y yo escuchaba que estaba más cerca cada vez el pastor. Estaba ahí, escuchaba su voz. Y venía, y era español el pastor. Por favor, recibe, habla en lengua, el Padre, recibe. Y yo lo escuchaba más cerca. Y cuando me toca, yo estaba queriendo hablar en lengua, no podía. Habla en lengua. Y cuando viene, mete su dedo en mi boca. Habla lengua. Y yo sentía su dedo del pastor. Y más bien que no era época del COVID en ese momento, porque imagínate. No, y el pastor me decía, habla. Y me metía su dedo así. Un dedo me metió. Y no podía hablar. Me metió 2 dedos. Y la lengua ahí, ¿sabes? Y yo sentía salado su mano. Pero ya yo estaba más concentrado en lo que estaba su dedo ahí. Pero de pronto el Espíritu me toca y empiezo a hablar ahí, y empiezo a llorar. Y me tiendo de rodillas ahí, recibí el Espíritu de bautizo de lenguas. Y fue algo sobrenatural. Y en ese momento empecé a acercarme más al Señor. Y vuelvo a la historia. Cuando invitamos, ya hay un pastor que me llama. No voy a decir por razones obvias el nombre del pastor de Iglesias Evangélicas Unidas en ese tiempo. Me dice, Juan Carlos, he escuchado tu programa. Ya que llegas a niveles que no es cristiano inclusive, ha llegado un apóstol de Brasil y tenemos apóstoles aquí, te voy a traer 4 apóstoles, me dice. Y justo la confirmación, mi coordinadora me había dicho, ¿por qué no hablamos sobre el tema? Hablaremos, perfecto. Me confirma. Yo dije, bueno, perfecto. Me puse un poco nervioso. Imagínate, apóstoles ahí delante. Llegó el día, llegaron los apóstoles. ¿Qué creen que pasó? Se metieron a la cabina número 2. Yo tenía una mesa ahí con 5 micrófonos. Estaba el líder, vino el presidente de Iglesias Evangélicas Unidas y empilchado. Entraron los apóstoles. Habían apóstoles de este tamaño, y gruesos, barbudos, intimidantes los apóstoles. Y cuando se sentaron ahí, empezamos la entrevista. Y antes de la entrevista oramos. Les digo sinceramente, yo estaba nervioso, porque eran apóstoles ahí. Yo decía, estos me van a mirar, me van a sacar la radiografía y todos mis pecados van a salir a la luz. Capaz que digan el micrófono. Y tenía miedo, ¿no? Y la hermana, mi coordinadora, me dice, oremos. Salimos a orar, y estaba con un pastor más ahí, entre 3 hacíamos el programa. Oramos y de pronto y me viene a la mente el momento cuando yo recibí el don de lenguas. Me viene a la mente y empiezo a hablar lenguas y me pongo en el espíritu así realmente. Y de pronto el Señor en ese momento empieza a hablarme y dice, háblales, ¿qué hacen ellos con los drogaditos? ¿Qué hacen ellos con los niños de la calle? ¿Qué hacen ellos con las prostitutas? ¿Qué hacen ellos? Y hay una pregunta clave, se me vino en ese momento. ¿Quién les nombró apóstoles? Pregúntales. Yo estaba confundido. ¿Es mi carne o es que realmente es el Señor quien o es el Espíritu que me está mostrando para que te pregunta? Imagínate que yo le hago esa pregunta a los apóstoles. Y le digo, terminamos de orar y le digo a la coordinadora, creo que no vamos a entrevistarlo, porque ya me puse más nervioso. Y él me dijo, no. Y le digo, ¿sabes? Mientras estábamos orando, el Señor me dijo que haga estas preguntas. Sí, aquí tengo su guión. Y me pasa, y eran las mismas preguntas.
¿Qué hacen por los más necesitados? ¿Qué hacen por la gente de la calle? Y era una confirmación. Yo dije, bueno, es la confirmación. Y nos metimos ahí. Y empecé la entrevista, nervioso. Y a uno de ellos, y esta pregunta me arrinconó. Yo no estaba acostumbrado a decirle apóstol. Le digo, pastor, por favor, usted, dígame, en el micrófono, apóstol. Así me dijo, en el micrófono, apóstol. Y yo le dije, perdone, está bien apóstol, señor arcángel, faltaba que le diga, pero era apóstol. Y le empiezo a hacer la pregunta, y empiezo a hacerle esas preguntas. ¿Qué hacen por los necesitados? ¿Qué hacen por los huérfanos? ¿Qué hacen? ¿Qué tal? Y viene al otro lado y habla con mi coordinadora, el presidente, el que ha coordinado, tal, y empiezan a moverse. Y mientras yo leía algunos datos, algunas estadísticas, entre ellos empiezan a... y me miraban. Y la gente empezó a llamar. Yo tenía llamadas al aire, tenía mensajes al aire. Y empiezo a habilitar la línea telefónica y empiezan a llamar la gente, empiezan a preguntar. Y se armó la mañana terrible, terrible. La gente que no era cristiana empezó a llamar que por qué le hacen apóstol, que por qué. Yo estaba transpirando, dije, aquí fue chao. Ahorita va a subir el pastor, mi pastor va a subir ahorita de su oficina y me va a votar y algo va a pasar. Ya fue. Estaba así, viendo el rojo estaba. Termina la entrevista. Viene el que me contactó, el presidente de Iglesia Evangélica, y me dice, ¿qué has hecho? ¿Qué te crees? Así. ¿Qué te crees? ¿Cómo es posible? Pero es que a mí nunca me ha dado un guión. Yo he tenido que hacer lo que tenía que hacer. Esto es un medio de comunicación. ¿Cómo es posible que te dirijas hacia los apóstoles? No sabes qué son. Y me empezó a retear. Me empezó a retear. Yo estaba como un perrito de Chihuahua, llorando ahí. No sabía cómo responderle. Y de pronto me dice, yo me voy a encargar, me dice, yo me voy a encargar de que te cierren el programa. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Estás haciendo apostolía. Y me retó ahí. ¿Sabes quién soy? Soy el presidente. Te voy a cerrar con todas las iglesias. Y yo voy a hacer que no más este programa. Y se empezó a rayar. Yo no sabía cómo reaccionar. Y al momento dije solamente, Señor, tú me dijiste que haga esto. Yo solamente te obedecí. Y nos quedamos ahí. Y pasó todo. Y fue el Señor quien estaba obrando ahí, el Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo. Y al final, solamente sentí que había avivamiento. Y cuando al día siguiente yo estaba esperando que alguien me llame, que mi pastor me diga algo, que me cierren el programa, al final no. Al final, pasó una semana, mi pastor viene y me dice, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó con esa entrevista? Yo dije, ya se quejaron. Ahora sí fue. Ahora sí ya fue, dije. Y cuando me dice, yo le dije, no, solamente hice lo que tengo que hacer, pastor. Me dijo, bien. Y era hora que lo pongas eso. Era del Señor. Casi le abrazo y le beso. Como era español no le dije nada. Solamente le dije, gracias por tu apoyo. Y realmente fue algo impresionante. Y ahí yo sentí, y esta mañana yo sentí que el Espíritu Santo había estado en ese momento conmigo. Cuando yo anteriormente no me sentía que el Espíritu Santo obraba y estaba conmigo. Y empecé a recordar tantas escenas que cuando el Espíritu Santo estaba con nosotros. Y sabes, el Espíritu Santo quiere también hacer esas cosas sobrenaturales contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sabes, Dios tiene algo más grande preparado. Pero lo que quiero decirte es que nadie puede cerrar lo que Dios abre. Nadie puede cerrar. Nadie lo puede hacer. Y para terminar esto, a partir de ese momento, como el pastor me dijo, me voy a encargar de cerrarte el programa y de que te saquen de la radio. Voy a hablar con tu pastor y voy a hablar con todos y voy a ver y le vamos a hacer llegar una carta a tu pastor. Estaba así destrozadísimo. Y cuando hablé con mi pastor, y en ese momento inclusive pasó algo sobrenatural. Después de eso me dijo el pastor, ya no vas a ser director de la radio, sino vas a ser director de la radio y vas a ser director de la televisión. Me subió. Cuando aquellos me decían que me iba a cerrar, que se iban a encargar de cerrarme, porque el Espíritu Santo y Dios te dice, nadie puede cerrar si no es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Ponte de pie, por favor. Y quiero que sintamos y quiero que sientas ese poder del Espíritu Santo, ese transformador total de vidas. Ese es el único que nos hace y hace que nosotros podamos estar como algo inexplicable. Algo inexplicable. Lo que yo quiero es que acá en la iglesia suceda algo inexplicable. ¿Cuánto dicen amén? Que no sea explicable, que no sea algo natural, que no sea algo que venga acá y que te diga, ah, sí, ha sido algo más. No, tiene que ser algo sobrenatural. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Levanta tus manos al cielo y dile: Padre de la gloria, Señor, yo quiero ser, Señor, alguien inexplicable, alguien que pueda irradiar, Señor, alguien que pueda decir: ¿qué pasa con esta persona? ¿Por qué es así? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque el poder del Espíritu Santo está en medio de nosotros. Yo quiero recibir ese poder del Espíritu Santo, ese poder único del Espíritu Santo, y ser sobrenatural y ser alguien inexplicable y vida abundante. Señor, queremos que sea algo inexplicable este lugar. Que vida abundante, Señor, podamos tener, Señor, el poder del Espíritu Santo y podamos derramar, Señor, tu gloria, y tu gloria se derrame en este lugar, porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Hoy quiero recibir el poder del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo que hace que las cosas sean inexplicables, que las cosas se hacen de manera sobrenatural, que hay una transformación total, hay una transformación que el hombre, el ser humano, no lo puede ver.